Su forma en magnum, como puede ver aquí, está en la parte posterior del cráneo. Así que eso es un rasgo genético. Imagina que un día abren una tumba sellada durante 3000 años y, en lugar de huesos comunes, encuentran cabezas del doble de tamaño de lo normal, sin la línea de unión que todo cráneo humano debería tener, y con un peso que ningún manual de anatomía puede explicar. Eso fue exactamente lo que ocurrió en un rincón olvidado del desierto peruano. Y lo más inquietante no es lo que se vio, es lo que se encontró después, cuando la ciencia decidió mirar más allá del hueso y entrar directamente en el código genético de esas personas. Porque cuando los laboratorios abrieron esas muestras esperando una respuesta simple, lo que obtuvieron fue una pregunta que ningún libro de historia sabe responder todavía. Quédate hasta el final, porque en este video vamos a desarmar pieza por pieza uno de los hallazgos más perturbadores jamás sacados de la tierra sudamericana. Y antes de empezar, si te gusta este tipo de misterios que la ciencia oficial prefiere no discutir en voz alta, suscríbete a WISE, porque aquí no dejamos ninguna pregunta sin perseguir. Un desierto que guardaba, un secreto en la costa sur de Perú, donde el sol golpea la arena con una intensidad casi hostil, existe una península que durante siglos pareció no guardar nada más que viento y silencio. Pero bajo esa superficie árida, oculto a varios metros de profundidad, había algo que ningún mapa señalaba: una red de cámaras subterráneas, talladas con una precisión que no encajaba con la imagen que teníamos de las culturas antiguas de la región. No eran simples agujeros cavados a prisa. Eran estructuras pensadas, revestidas de piedra, diseñadas para resistir el paso de los siglos. Y dentro de ellas, dispuestos con un cuidado casi ceremonial, descansaban cientos de cuerpos. Pero no cualquier cuerpo. Lo primero que llamó la atención de quienes entraron en esas cámaras fue la forma de las cabezas. Alargadas, estiradas hacia atrás, de una manera que rompía por completo la silueta que asociamos con el rostro humano. Algunas alcanzaban proporciones que parecían casi imposibles de sostener sobre un cuello normal, y ese fue solo el comienzo de la incomodidad. Cada cabeza había sido envuelta en capas de tela tejidas con una habilidad extraordinaria. No hablamos de simples mantas, hablamos de piezas textiles, con patrones tan complejos que, incluso hoy, expertos en tejeduría se detienen a estudiar cómo fueron elaboradas sin telares modernos. Junto a los cuerpos, no había objetos cotidianos. Había cuchillos ceremoniales tallados en un vidrio volcánico más duro que el acero, joyas trabajadas en oro y conchas marinas, símbolos de un estatus que solo podía pertenecer a los sectores más altos de una sociedad. No era el descanso final de campesinos ni de trabajadores comunes. Era el lugar donde una élite gobernante fue enterrada con la certeza de que su memoria debía perdurar para siempre. Un pueblo más antiguo de lo que nadie esperaba. Cuando los científicos lograron fechar los restos, el resultado obligó a reescribir parte de la línea temporal que se enseñaba sobre esta región del continente. Los cuerpos tenían entre 2800 y 3000 años de antigüedad, es decir, pertenecían a una civilización que existió muchísimo antes del Imperio Inca, e incluso antes de la famosa cultura que dejaría, siglos después, enormes dibujos trazados sobre el mismo desierto. Esto significaba que estábamos frente a una de las sociedades más antiguas y elaboradas jamás documentadas en la costa sudamericana. Un pueblo capaz de construir arquitectura funeraria compleja, dominar el arte textil a un nivel asombroso, y sostener una estructura social jerárquica firme, mucho antes de lo que la mayoría de los relatos históricos permitía imaginar. Pero ni la arquitectura, ni los textiles, ni las joyas fueron lo que terminó definiendo a este pueblo ante el mundo moderno. Fue la forma de sus cabezas. Y la gran pregunta que empezó a circular entre arqueólogos, antropólogos y curiosos por igual fue esta: ¿estamos frente a una simple costumbre cultural, una tradición estética llevada al extremo? ¿O hay algo en esa forma que apunta hacia una explicación que todavía no comprendemos del todo? Cuando la forma no explica todo, la respuesta fácil, la que aparece en cualquier libro de introducción a la antropología, es la deformación craneal artificial. Una práctica documentada en múltiples culturas alrededor del planeta, donde se envuelve la cabeza de un bebé con telas o tablillas de madera durante los primeros meses de vida, cuando el cráneo todavía es blando y maleable.
Esta práctica existió en Mesoamérica, en Europa Oriental, e incluso en algunas comunidades de África Central. No es exclusiva de Perú, ni mucho menos un misterio en sí misma. El problema surge cuando se observa con detalle lo que estos cráneos de la costa peruana presentan más allá de la simple forma alargada. Según reportes de varios investigadores, algunos de estos cráneos mostraban un volumen interno considerablemente mayor al de un cráneo humano promedio, y un peso notablemente superior. Si estas mediciones fueran certeras tal como se han descrito, plantearían una contradicción difícil de ignorar. Comprimir y moldear un hueso no debería, en teoría, aumentar su volumen interno de forma significativa. Solo debería cambiar su forma exterior. Es una diferencia sutil pero decisiva. Una cosa es estirar un cráneo. Otra muy distinta es que ese cráneo termine siendo más grande y más pesado de lo esperado. A esto se sumó otro detalle que inquietó a los especialistas: la ausencia, en muchos de estos individuos, de la sutura sagital. Esa línea de unión que recorre la parte superior del cráneo humano y que separa los dos huesos parietales durante la infancia, antes de fusionarse por completo con la edad adulta. En algunos de estos cráneos, simplemente no había rastro de que esa sutura hubiera existido alguna vez. En su lugar, una sola placa ósea continua. Existe, sí, una condición médica capaz de producir este fenómeno de manera aislada, pero encontrarla repetida en un número considerable de individuos pertenecientes a una misma élite social resultó, cuando menos, estadísticamente llamativo para quienes estudiaron el caso. Y fue justo en ese punto donde la explicación tradicional empezó a mostrar grietas. Porque una cosa es aceptar que una comunidad practicó la modificación craneal por razones simbólicas o de estatus. Otra muy distinta es aceptar que, además, presentaban rasgos óseos que ninguna presión externa debería poder generar. El siguiente paso era ir más allá del hueso. Frente a un misterio que la anatomía visible no lograba resolver, la comunidad científica llegó a una conclusión inevitable. Había que ir a la fuente más confiable de información biológica que existe: el ADN. Trabajar con material genético de 3 milenios de antigüedad no es una tarea sencilla. En circunstancias normales, el ADN se degrada con relativa rapidez tras la muerte de un organismo, especialmente en ambientes húmedos. Pero el desierto donde se realizó este hallazgo ofrecía condiciones excepcionales. La aridez extrema, la salinidad del suelo y la ausencia casi total de humedad convirtieron esa tierra en algo parecido a una cámara de conservación natural, capaz de preservar fragmentos orgánicos que en cualquier otro lugar del mundo habrían desaparecido hace mucho tiempo. Gracias a esto, los investigadores pudieron recuperar muestras de varias fuentes: fragmentos óseos extraídos con extremo cuidado, mechones de cabello sorprendentemente conservados, restos de tejido y piezas dentales completas. El manejo de estas muestras exigió un nivel de precaución casi quirúrgico. Basta una sola célula de piel moderna, un suspiro demasiado cerca de la muestra, para contaminar por completo un hallazgo de este tipo y volverlo inútil. Por eso, cada instrumento fue esterilizado meticulosamente, y el equipo trabajó bajo protocolos de laboratorio de máxima seguridad, cubiertos de pies a cabeza. El objetivo principal era el ADN mitocondrial. Este tipo de material genético, heredado exclusivamente por vía materna, tiene una ventaja crucial frente al ADN nuclear. Es más resistente al paso del tiempo y se conserva en mayor cantidad dentro de cada célula. Por su patrón de mutación relativamente predecible, se ha convertido en la herramienta preferida para rastrear linajes maternos a través de generaciones y compararlos con las grandes familias genéticas humanas conocidas alrededor del mundo. Para blindar la fiabilidad del proceso, las muestras no se analizaron en un único laboratorio. Se enviaron copias a distintos centros de investigación independientes, de manera que los resultados pudieran contrastarse entre sí antes de sacar cualquier conclusión. La expectativa, al menos al principio, era razonablemente tranquila. Se esperaba encontrar una conexión clara con los grandes grupos genéticos indígenas de América, aquellos que descienden de las poblaciones que cruzaron hacia el continente americano hace miles de años. Lo que llegó después no se pareció en nada a esa expectativa, un resultado que nadie sabía cómo explicar.
Cuando los primeros informes empezaron a circular entre los equipos de investigación, la reacción no fue de alivio, sino de desconcierto. En lugar de confirmar de manera clara y directa un origen local, ciertas muestras mostraban patrones genéticos que no coincidían del todo con lo esperado para la región andina. Algunos linajes maternos detectados se asociaban, según los reportes disponibles, con poblaciones históricamente ubicadas a miles de kilómetros de distancia, del otro lado del océano. Es importante ser honestos aquí. Estos hallazgos han generado un intenso debate. Parte de la comunidad científica sostiene que se trata de coincidencias estadísticas, errores de contaminación de muestra o interpretaciones apresuradas de datos genéticos complejos que requieren muchísima más verificación antes de sacar conclusiones firmes. El proceso de secuenciación de ADN antiguo es extremadamente delicado, y la historia de la ciencia está llena de resultados iniciales sorprendentes, que, tras un análisis más riguroso y revisión por pares, terminaron teniendo explicaciones mucho más terrenales. Pero también es innegable que estos reportes, verificados o no, encendieron una pregunta que muchos prefieren no formular en voz alta. ¿Qué tan bien conocemos realmente los movimientos de las poblaciones humanas antiguas? ¿Estamos completamente seguros de que no existió ningún tipo de contacto transoceánico miles de años antes de lo que la historia oficial reconoce? Porque si algo de esto llegara a confirmarse con el rigor científico necesario, no hablaríamos de un simple ajuste menor en un libro de texto. Hablaríamos de repensar buena parte de lo que creíamos saber sobre cómo se pobló el continente americano. La teoría que divide opiniones. Este tipo de hallazgos, reales o exagerados, siempre terminan alimentando una idea mucho más grande y mucho más discutida. La posibilidad de que las grandes civilizaciones antiguas no surgieron de manera completamente aislada unas de otras. Esta corriente de pensamiento, defendida por algunos investigadores independientes y rechazada por buena parte de la arqueología tradicional, sugiere que ciertos conocimientos avanzados, arquitectura monumental, astronomía precisa, técnicas textiles complejas, podrían haberse originado en un punto común y luego expandido hacia distintas regiones del planeta a través de contactos que la historia convencional todavía no logra explicar del todo. Quienes defienden esta idea señalan justamente casos como el de estos cráneos, una élite con rasgos genéticos discutidos, un desarrollo cultural sorprendentemente sofisticado para su época, y una obsesión evidente por transformar la forma de su propia cabeza, como si estuvieran tratando de imitar o preservar algo que consideraban sagrado. Desde esta perspectiva alternativa, la elongación craneal no sería solo un símbolo de estatus social, sería, según sus defensores, un intento deliberado de emular un rasgo físico que asociaban con un origen ancestral considerado superior o divino. Es una interpretación fascinante. También es, hay que decirlo con claridad, una interpretación que no cuenta con el respaldo de la evidencia arqueológica convencional, y que la mayoría de los especialistas académicos consideran altamente especulativa. La postura más sobria, la que sostiene la mayoría de los antropólogos que han estudiado directamente estos sitios, es mucho más medida. La deformación craneal artificial está perfectamente documentada como práctica cultural en decenas de sociedades antiguas alrededor del mundo, sin necesidad de recurrir a explicaciones extraordinarias. Los rasgos más inusuales, el tamaño, la ausencia de ciertas suturas, la densidad ósea, podrían explicarse por variaciones naturales, condiciones médicas puntuales, o incluso por errores de medición y reportes no verificados que se han repetido tantas veces en Internet que terminaron sonando como hechos confirmados. La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto entre ambas posturas. Ni todo es una fabricación exagerada para generar clics, ni todo merece ser aceptado sin el escrutinio científico riguroso que un hallazgo de esta magnitud exige. Lo que estos cráneos representaban para su propio pueblo. Más allá del debate genético, hay algo que sí sabemos con bastante certeza. Para las personas que practicaron esta modificación craneal, el significado no era estético ni casual. En numerosas culturas antiguas, la forma de la cabeza funcionaba como un lenguaje silencioso. Comunicaba linaje, poder, cercanía con lo divino, o pertenencia a un grupo social específico. Moldear el cráneo de un recién nacido, un proceso que tomaba meses de cuidado constante,
Era una decisión profundamente simbólica, tomada por la familia desde los primeros días de vida del bebé. Los especialistas coinciden en que, dentro de esta sociedad, un cráneo alargado probablemente representaba nobleza, sabiduría o una conexión especial con fuerzas que consideraban superiores. No cualquier persona podía llevarlo. Era, muy probablemente, un privilegio reservado para las clases dirigentes, sacerdotes, guerreros de alto rango, gobernantes. Algunas interpretaciones incluso sugieren una relación entre esta forma craneal y una visión cósmica del mundo, como si la cabeza alargada representara, de manera simbólica, una conexión entre el cuerpo humano y el orden del universo que regía sus ciclos agrícolas y rituales. Sea cual sea la explicación exacta, una cosa queda clara: esto no era una moda pasajera. Era una expresión profunda de identidad, transmitida de generación en generación, con un nivel de compromiso físico y cultural que resulta difícil de imaginar desde nuestra mirada moderna. Entonces, ¿qué sabemos realmente? Después de recorrer toda esta historia, es momento de poner las cosas en perspectiva. Lo que sí sabemos, con evidencia arqueológica sólida, es que existió una civilización costera extraordinariamente avanzada para su tiempo, capaz de construir arquitectura funeraria compleja, dominar técnicas textiles asombrosas y sostener una estructura social jerárquica clara. Todo esto, miles de años antes de la llegada de los imperios más conocidos de la región. Lo que sí sabemos es que practicaron, de manera deliberada y extendida, la modificación craneal, un fenómeno documentado en múltiples culturas del mundo antiguo, y que no requiere, por sí solo, ninguna explicación extraordinaria. Lo que está en debate, y probablemente seguirá estándolo durante años, son los detalles más extremos: el volumen craneal reportado, la ausencia de ciertas suturas, y los resultados genéticos preliminares que algunos investigadores han presentado sin el respaldo completo de una revisión científica exhaustiva por parte de toda la comunidad académica. Y lo que sigue siendo, honestamente, un misterio abierto, es hasta qué punto estos datos inusuales responden a variaciones naturales poco comunes, a errores metodológicos o a algo que todavía no hemos logrado comprender del todo sobre el pasado humano. La ciencia avanza precisamente así, haciendo preguntas incómodas, verificando una y otra vez, descartando teorías apresuradas y sosteniendo únicamente aquello que resiste el escrutinio riguroso. Puede que en unos años tengamos una respuesta definitiva sobre estos cráneos, o puede que sigan siendo, durante mucho tiempo más, uno de esos casos donde la realidad es tan extraña que ni siquiera necesita exagerarse para resultar fascinante. El peso de un hallazgo que no encaja del todo. Hay algo particular en este tipo de descubrimientos que vale la pena detenerse a pensar. La incomodidad que generan no viene solo de los datos en sí, sino de lo que esos datos implican para nuestra forma de entender el pasado. Durante décadas, la narrativa sobre el poblamiento de América se construyó como una historia lineal y ordenada. Grupos humanos cruzando desde Asia, dispersándose gradualmente por el continente, desarrollando culturas de manera relativamente aislada durante milenios, hasta que finalmente, mucho después, llegó el contacto con Europa. Es una historia clara, fácil de enseñar, fácil de ilustrar en un mapa con flechas ordenadas, y probablemente en sus líneas generales sea correcta. Pero la arqueología rara vez es tan limpia como los mapas escolares sugieren. Cada nuevo hallazgo importante obliga a ajustar matices, a reconocer excepciones, a aceptar que la historia humana estuvo llena de movimientos, contactos y desarrollos culturales que todavía no hemos terminado de mapear por completo. Esto no significa que cada anomalía reportada deba interpretarse automáticamente como evidencia de contacto transoceánico o de algo completamente ajeno a lo humano. Significa, más bien, que la ciencia seria trabaja precisamente en ese espacio incómodo entre lo que ya sabemos con certeza y lo que todavía no logramos explicar del todo. Los cráneos de esta región peruana ocupan exactamente ese espacio. No son, hasta donde la evidencia sólida permite afirmar, prueba de una civilización perdida ni de un linaje ajeno a la especie humana. Pero tampoco son un caso completamente resuelto y cerrado, libre de cualquier pregunta pendiente.
Y es justamente en esa zona gris, entre la certeza y la duda, donde suelen nacer las historias más fascinantes que la humanidad se cuenta a sí misma sobre su propio origen. ¿Por qué estas historias nos atrapan tanto? Vale la pena preguntarse, más allá del caso puntual de estos cráneos, ¿por qué este tipo de misterios nos resulta tan irresistible? Quizás porque tocan algo muy profundo en nuestra curiosidad como especie, la posibilidad de que no conozcamos completamente nuestra propia historia, la idea de que, en algún archivo olvidado, en alguna tumba todavía sin excavar, exista información capaz de cambiar por completo la manera en que nos entendemos a nosotros mismos. Esa posibilidad, aunque incómoda para algunos, es en realidad uno de los motores más poderosos de la investigación científica. Cada generación de arqueólogos, genetistas y antropólogos crece cuestionando lo que la generación anterior daba por sentado. Y así, poco a poco, el mapa de nuestro pasado se vuelve un poco más preciso, un poco más completo, aunque nunca del todo terminado. Los cráneos alargados de Perú son, en ese sentido, un recordatorio perfecto de algo que muchas veces olvidamos. La historia oficial que aprendimos en la escuela no es una verdad absoluta e inmutable. Es más bien la mejor explicación disponible con la evidencia que teníamos hasta ese momento. Y esa explicación puede, y debe, seguir ajustándose cada vez que aparece nueva evidencia digna de ser tomada en serio. Eso es exactamente lo que hace que estos casos sean tan atractivos. No porque prometan respuestas fáciles sobre extraterrestres o civilizaciones perdidas bajo el océano, sino porque nos recuerdan, con toda claridad, que todavía queda muchísimo por descubrir sobre quiénes fuimos y sobre cómo llegamos exactamente a ser quienes somos hoy. Y así llegamos al final de este recorrido por uno de los hallazgos más discutidos jamás sacados de la arena de un desierto sudamericano. Cráneos que desafían las explicaciones simples. Una civilización que existió muchísimo antes de lo que se enseña en la mayoría de los libros. Y una pregunta que, hasta el día de hoy, sigue sin una respuesta completamente cerrada. ¿Tú qué crees? ¿Estamos ante una tradición cultural extrema, pero perfectamente explicable? ¿O hay algo en esta historia que la ciencia todavía no ha logrado descifrar del todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que en WISE no nos conformamos con la primera explicación. Nos gusta abrir la puerta, mirar hacia adentro y hacer las preguntas que otros prefieren evitar. Así que si todavía no lo has hecho, suscríbete a WISE, activa la campanita y únete a esta comunidad de personas curiosas que, como tú, no se conforman con la versión fácil de la historia. Nos vemos en el próximo misterio.